Bienvenidos a la quinta clase de este curso de Trading Básico. Mi nombre es Federico, soy su profesor de análisis técnico en el Instituto Jules Trade y en esta ocasión hablaremos de la fractalidad de mercado, continuación de la clase anterior que vimos temporalidades y cómo utilizarlas. Los mercados financieros son fractales. ¿Qué quiere decir? Simplemente que se comportan igual en las diferentes dimensiones que analicemos. Si tenemos una estrategia basada en un análisis técnico probada y que funcione, esta funcionaría en las diferentes escalas temporales en las que se le aplique. Si, por ejemplo, no funciona muy bien en gráficos diarios, tendrá que funcionar también en gráficos de minutos. Si la aplicamos exactamente igual en el funcionamiento, debería ser el mismo por la fractalidad de los mercados financieros. Las herramientas que tenemos para el análisis técnico pueden ser utilizadas en cualquier momento y en cualquier dirección. ¿Cuáles son esas direcciones? La vimos en la clase 2, tendencias alcistas o bajistas. Por tanto, tienden a ser fractales. Ojo, esto no siempre se cumple. Existen herramientas y maneras de operar que no cumplen estas condiciones. Por tanto, no respetan su principio de fractalidad y tendríamos que desconfiar. Bien, entonces comencemos analizando qué es la fractalidad. ¿Cómo determinar la fractalidad? Acá tenemos una diapositiva en color blanco. Y si pongamos que queremos llegar desde este punto A, le vamos a poner a este punto B. El precio puede llegar a del punto A al punto B en dos formas. Una, generando una tendencia armónica. Y la otra en una tendencia armónica simple. Las características de estas dos tendencias la vemos en la unidad número 3, que es tendencias avanzadas. Estas son las únicas dos maneras que el precio puede llegar desde un punto A un punto B, generando impulso, retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. En este caso, ¿qué tendríamos? Un impulso. Y tendríamos nuestros retrocesos. Tenemos nuestro impulso. Nuestro retroceso. Y nuestro impulso, nuevamente. De estas dos maneras, el precio llega desde un punto A un punto B, generando una tendencia armónica porque está compuesta por dos retrocesos y tres impulsos, o puede llegar de otra manera a una tendencia armónica simple que está compuesta ¿por qué? Por dos impulsos y un solo retroceso. Estas son las únicas dos maneras que el precio puede ascender. ¿Qué sucede si el precio baja? Desde un punto B, por ejemplo, a un punto C, por ejemplo. Desde un punto P a un punto C.
lo va a hacer de la misma manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. También lo puede hacer generando un impulso, un retroceso y un impulso. De la misma manera que lo hace la tendencia alcista, cuando los precios suben, lo hace lo mismo cuando las tendencias bajan, los precios caen. Hay otros conceptos que se combinan con los conceptos de tendencia armónica y tendencia armónica simple. No lo vemos en este curso, que es correspondiente a la unidad número 3, tendencias avanzadas. Veamos otro caso. Ahora veamos la fractalidad de mercado en sí. Supongamos que tenemos que el precio A llega al precio B y del precio B llega al precio C. Entonces lo vamos a nombrar. El precio A, precio B y el precio C. ¿Cómo lo hace? En impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso. De A a B lo hace con una tendencia armónica. Y de B a C, supongamos que lo hace con una tendencia armónica simple. ¿Qué sucede dentro de estos movimientos? Por ejemplo, del punto A al punto 1, lo hace de la misma manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y de 1 a 2, ¿cómo lo hace? Exactamente igual. Impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Y de 2 a 3, por ejemplo, también lo hace de la misma manera. Lo puede hacer con una tendencia armónica. Y de 3 a 4, puede hacerlo de una manera armónica o armónica simple. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y de 4 a B lo puede hacer con impulso, retroceso, impulso. Bien, lo mismo sucede para de B, por ejemplo, al punto 5. Lo puede hacer generando un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Y de 5 a 6, exactamente igual. Por ejemplo, desde el punto A al punto W le vamos a poner, ¿cómo lo hace? ¿Cómo va de este punto a este punto? De la misma manera, de la misma impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Exactamente igual. Supongamos desde este punto X a C, ¿cómo va? ¿Cómo bajan los precios? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y dentro de estos impulsos, ¿cómo lo hace? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y exactamente de la misma manera, dentro de esos movimientos hay movimientos tendenciales. Y esto es lo que tenemos que aprender a identificar en el mercado. Si lo pasamos en limpio, supongamos este movimiento de este punto a ese punto, nos quedaría de esta manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y un impulso.
En este caso ya se parecería más a nuestras gráficas dentro del TradingView. Entonces tendríamos nuestro impulso, retroceso, impulso, retroceso, nuestro impulso, nuestro retroceso y nuestro impulso. De esta manera quedaría resumido todo lo que vimos anteriormente. Vamos a buscar en el gráfico cómo se ve esto realmente y no con estos dibujos un poco mal hechos. Vamos a buscar en el gráfico ejemplos de fractalidad de mercado. Bien, ya estamos en el TradingView y buscaremos fractalidad de mercado. Por ejemplo, de esta zona. Tenemos esta zona y esta zona. Tenemos nuestro punto A. Y tenemos nuestro punto B. El precio se mueve desde este punto a este punto. ¿Cómo lo hace? De un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. El precio desde A a B en un marco temporal diario lo hizo formando una tendencia armónica que está compuesta entre 3 impulsos y 2 retrocesos. Nos bajaremos ahora a H4 y veremos cómo se comporta el precio en esa zona. Y observemos cómo el precio es fractal. Por ejemplo, desde el punto A al punto 1, el precio cómo se mueve. Exactamente igual. Vamos a poner así. ¿Cómo lo hace? Pulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, y ahora la tendencia cambia. Por ejemplo, desde el punto 1 al punto 2, ¿cómo lo hace? Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, y el precio cambia. ¿Qué sucede desde el punto 2? Al punto 3, por ejemplo. ¿Cómo lo hace? Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, y nuevamente el precio genera un nuevo movimiento bajista correctivo de la tendencia principal. Del punto 3 al punto 4, ¿cómo lo hace? Efectivamente igual. Impulso,
retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y desde el punto 4 al punto B, lo hace con impulso y retrocesos y un impulso. Lo hace de manera armónica, una tendencia armónica simple. ¿Bien? ¿Qué sucede desde el punto B a esta zona del punto C, por ejemplo? Si nos vamos a H4 o a día, lo hace en, por ejemplo, nos vamos a día para visualizar cómo llega de ese punto a ese punto. Lo hace impulso, genera una pausa y genera un impulso. Hay unas características para esto. ¿Bien? ¿Qué sucede dentro de este fractal? Exactamente lo mismo que venimos hablando. ¿Cómo lo hace? Impulso, retroceso, impulso, genera la pausa y nuevamente desde este punto a este punto, ¿cómo lo hace? Generando también impulsos y retrocesos. Por ejemplo, desde el punto A al punto X, si me bajo una temporalidad H1, ¿cómo lo hace? Básicamente de la misma manera. Generando impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso nuevamente. Y de X a este punto, ¿cómo lo hace? Exactamente igual, impulso, retroceso, impulso. Desde este punto a este punto, exactamente igual. Por ejemplo, desde este punto a este punto, impulso, retroceso, impulso. Desde este impulso, impulso, pausa, impulso. Y así en todas las fractalidades del mercado se producen los mismos movimientos. ¿Y cuáles son esos movimientos? Una tendencia armónica y una tendencia armónica simple. Y así es como visualizamos la fractalidad de mercado en los movimientos que tiene el mismo. Espero que lo estudien, espero que me hayan comprendido. Cualquier consulta, tenemos las clases personales, 1 a 1, o las clases grupales para practicar, sacar dudas y seguir capacitándonos en este tema. Bien, esto fue la clase de hoy, la clase número 5, la continuación, video número 2. Espero que lo hayan disfrutado, les saquen mucho provecho. Siempre tienen que practicar mucho antes de saber esta teoría. Deben practicar mucho, lo repito y lo voy a seguir repitiendo. No es algo que lo ven y ya lo tienen aprendido, no. Recuerden que tienen que hacer el trabajo práctico de este video, de esta clase,
para luego pasar a la siguiente, estar habilitados para la siguiente clase, la clase final. No, la clase final es aplicando lo aprendido, la clase siguiente es gestión de riesgo, una introducción a gestión de riesgo, y la última clase que es aplicando lo aprendido, también deben entregar un trabajo práctico y rendir el examen cuando estén preparados para avanzar a la siguiente instancia, que es unidad número 3, tendencias avanzadas. Bien. Repito, practican mucho, deben realizar el trabajo, por lo menos 20 pantallazos o más dentro del Word. La explicación, recuerden el inciso C, deben explicar 5 capturas adjuntadas al Word explicando qué es la fractalidad de mercado y buscar información. ¿Sí? En bibliografías que están en la biblioteca de Jules Strait en Telegram. Me despido, soy Federico, su profesor de análisis técnico en el Instituto de Jules Strait. Espero que hayan disfrutado esta clase. Hasta luego.